Evangelio de hoy viernes 18 de julio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 12 versículo 1 al 8. En aquel tiempo, atravesó Jesús en sábado un sembrado. Los discípulos, que tenían hambre, empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos, al verlo, le dijeron: Mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado. Les replicó: ¿No habéis leído lo que hizo David, cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes de la proposición, cosa que no les estaba permitida ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿No habéis leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues os digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendierais lo que significa quiero misericordia y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio según San Mateo. Es un pasaje que confronta dos modos radicalmente distintos de entender la relación con Dios. Uno basado en la ley como cumplimiento externo, y otro fundado en la misericordia como experiencia viva de la presencia divina. Este fragmento nos pone de frente a la tensión que marcó buena parte del ministerio público de Jesús. Su enfrentamiento con quienes reducían la fe a un formalismo sin alma. El episodio comienza con una escena cotidiana, aparentemente inofensiva. Jesús y sus discípulos caminan por un sembrado en día sábado. Y los discípulos tienen hambre. Por tanto, comienzan a arrancar espigas para comer. A primera vista, no parece haber nada inmoral o inadecuado en esta acción. Sin embargo, este acto provoca una reacción crítica por parte de los fariseos, quienes acusan a los discípulos de violar la ley del sábado. Es esencial entender que el sábado, para el pueblo judío, era uno de los pilares fundamentales de su identidad religiosa. Era un día sagrado, instituido por Dios mismo en el Génesis, en el que todo trabajo debía cesar, como señal del descanso divino y del pacto entre Dios e Israel. Sin embargo, con el paso del tiempo, la observancia del sábado se había rodeado de una serie de interpretaciones minuciosas, que en muchos casos alejaban al pueblo del espíritu original del mandamiento. La respuesta de Jesús a la crítica farisaica es una lección profunda sobre la centralidad de la misericordia. Él no niega el valor del sábado, ni de la ley, pero pone por encima de todo el bien del ser humano. Utiliza ejemplos del Antiguo Testamento para mostrar que incluso David, el rey más venerado de Israel, comió los panes de la proposición, reservados para los sacerdotes, cuando tuvo hambre. Jesús no justifica el pecado, sino que invita a reinterpretar la ley a la luz de la necesidad y del amor. La apelación al caso de David es crucial, porque Jesús se sitúa a sí mismo en una autoridad superior incluso a la de David. Si David, ungido de Dios, hizo una excepción por causa de una necesidad humana, cuanto más puede hacerlo el Hijo del Hombre, que es Señor del sábado. Aquí Jesús no solo defiende a sus discípulos, sino que revela algo más profundo: que la ley está al servicio del hombre, no el hombre al servicio de la ley. En este sentido, Jesús se distancia de una religión entendida como sistema de control, y se acerca a una fe vivida como encuentro transformador con un Dios que es amor.
No es que Jesús relativice la ley, sino que la cumple en su plenitud, devolviéndole su alma. Lo que él condena es la ceguera de quienes se aferran al cumplimiento exterior, mientras olvidan el propósito interior de la ley: la comunión con Dios y el cuidado del prójimo. Una de las frases más poderosas de este pasaje es cuando Jesús dice: misericordia quiero, y no sacrificios. Esta cita del profeta Oseas es una clave hermenéutica fundamental para comprender todo el Evangelio. Dios no desea rituales vacíos, ni observancias formales que no toquen el corazón. Lo que Él busca es un corazón compasivo. Una vida orientada por el amor. Una fe que se exprese en gestos concretos de misericordia. En esta frase Jesús desenmascara la hipocresía religiosa. Esa actitud que observa las normas pero descuida al hermano. Que defiende la pureza legal pero ignora la justicia y la caridad. ¿Cuántas veces también nosotros caemos en este error? Nos creemos buenos cristianos porque cumplimos ciertas prácticas, pero pasamos de largo ante el dolor del prójimo. Jesús nos dice con claridad que eso no le agrada a Dios. La religión auténtica no es una jaula de reglas, sino una escuela de libertad interior que forma corazones según el corazón de Dios. Y el corazón de Dios es compasivo, paciente, lento a la ira y rico en misericordia. Por eso, cuando Jesús dice que Él es Señor del sábado, no está aboliendo el mandamiento, sino liberándolo de la rigidez que lo ha deformado. Él devuelve el sábado a su sentido original. Ser un tiempo de gracia, de descanso, de comunión. Esta enseñanza también nos invita a revisar nuestras propias prácticas religiosas. ¿Las vivimos con sentido, o simplemente por costumbre? ¿Nuestros actos de piedad nos acercan más a Dios y a los demás? ¿O nos encierran en una burbuja de superioridad espiritual? Jesús nos llama a examinar nuestro corazón. Porque solo desde un corazón purificado por el amor se puede cumplir verdaderamente la voluntad del Padre. En la figura de los discípulos hambrientos, también podemos ver un símbolo de la humanidad necesitada. Todos, de algún modo, atravesamos campos en busca de alimento, de sentido, de respuestas. Y en ocasiones, nuestras acciones, motivadas por la necesidad, son juzgadas con dureza por quienes solo ven el gesto externo y no la situación interna. Jesús nos enseña a mirar con compasión, no con condena. También nosotros podemos ser fariseos sin darnos cuenta. Cuando juzgamos sin conocer. Cuando usamos la ley como piedra para lapidar en lugar de como luz para guiar. El Evangelio de hoy nos interpela a adoptar la mirada de Cristo. Una mirada que ve más allá de las apariencias. Que reconoce el rostro del hermano antes que el fallo. Que prioriza el corazón antes que la norma. Jesús no solo defiende la acción de sus discípulos. En realidad está mostrando un nuevo camino. El camino del amor que cumple la ley desde dentro. Él no está contra la ley mosaica, sino que la lleva a su plenitud en la caridad. Solo el amor permite discernir cuando una norma debe aplicarse, o cuando se debe dejar de lado para atender a una necesidad mayor. Este Evangelio es también una advertencia contra la idolatría de las normas. Cuando las reglas se convierten en fin en sí mismas, se pierde el horizonte de Dios. El fariseísmo no solo es un fenómeno del pasado. Sigue existiendo hoy. Cada vez que la vida espiritual se reduce a una lista de deberes sin relación con el amor. Cada vez que olvidamos que el centro del cristianismo no es una ley, sino una persona, Jesús.
al declarar que Él es Señor del sábado. Jesús también está revelando su divinidad. Solo Dios puede situarse por encima del sábado, instituido por Él mismo. Esta declaración encierra una teofanía. Jesús no es solo un maestro sabio, sino el Hijo de Dios que tiene autoridad sobre toda la creación y sobre toda ley. En Él, el sábado alcanza su plenitud. Porque en Él el hombre encuentra su verdadero descanso. Este pasaje también nos habla del modo en que Jesús educa a sus discípulos. No los forma con teorías, sino con la vida. No les impone una doctrina rígida, sino que les muestra, paso a paso, cómo actuar con compasión. Es en el camino, en las necesidades cotidianas, en los conflictos con las autoridades religiosas, donde los discípulos aprenden lo que significa seguir al Maestro. Así también debe ser nuestro discipulado. No solo basado en el conocimiento teológico, sino en la experiencia del amor vivido. Podemos saber muchas cosas sobre Dios. Pero si no actuamos como Él, si no tenemos entrañas de misericordia, nuestra fe se convierte en un sonido vacío. Jesús nos enseña con hechos, defiende, acompaña, comprende. Y espera que nosotros hagamos lo mismo. El Evangelio de hoy también puede ser leído desde una perspectiva eclesial. La Iglesia está llamada a ser un lugar donde el yugo de la ley se viva con el aceite de la misericordia, donde la disciplina no ahogue la compasión, donde la corrección fraterna no sea juicio, sino acto de amor que busca restaurar y sanar. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, debe reflejar el rostro de un Dios que no quiere sacrificios vacíos, sino corazones convertidos. Vivimos en una época donde muchas personas se alejan de la fe, porque la perciben como una carga, como un sistema moral asfixiante. El Evangelio de Mateo es una medicina contra esta visión. Nos recuerda que la verdadera religión es un espacio de libertad, donde el hombre puede encontrarse con Dios sin miedo, sin máscaras, sin presiones. Jesús quiere una relación viva, no una rutina piadosa sin alma. Los discípulos arrancando espigas pueden ser también una imagen de quienes buscan alimento espiritual en medio de la dureza del mundo. Jesús no solo los justifica, sino que los acompaña. No los deja solos ante la crítica, esta actitud del Señor es un consuelo para todos aquellos que han sido juzgados duramente por su historia, por sus decisiones, por sus errores. Él se pone de parte de los débiles. La actitud de Jesús al ponerse del lado de sus discípulos frente a la acusación farisaica nos revela también su compasión como pastor. Él no es un líder que abandona a los suyos cuando son criticados, sino uno que toma la palabra, que da la cara por ellos, que se pone como escudo entre la rigidez de la ley y la fragilidad humana. En esto se muestra su ternura, no se limita a enseñar la verdad, sino que la defiende en carne propia. Así también está dispuesto a hacer con nosotros. Cada vez que somos incomprendidos por buscar el bien más profundo. La frase "si ustedes comprendieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificios", es una invitación a hacer un giro radical en la espiritualidad. Significa pasar de una religión de cumplimiento a una religión de encuentro. Implica dejar de medir la vida cristiana por las veces que asistimos a actos piadosos y comenzar a preguntarnos cuánto amamos, cuánto servimos, cuánto perdonamos. Este cambio de paradigma no es fácil, porque exige humildad y apertura. Pero solo así se accede a la vida que Jesús ofrece.
Esta enseñanza también nos desafía a examinar nuestras prioridades. ¿Qué valoramos más? ¿La apariencia de santidad o la práctica de la misericordia? ¿Preferimos mantener una imagen intachable o mancharnos las manos para levantar al caído? Jesús nos desinstala de nuestros hábitos religiosos y nos impulsa a encarnar el Evangelio en la carne viva del necesitado. El juicio de Dios no se basará en que también conocimos la ley, sino en cómo supimos amar. La escena se desarrolla en el contexto del hambre. Y el hambre es siempre un grito del cuerpo. Un clamor que revela la necesidad más esencial. Hay hambres físicas, espirituales, afectivas. Jesús no ignora ninguna de ellas. Para él, el hombre es un todo que debe ser alimentado en todas sus dimensiones. Su actitud en este pasaje muestra que el bien del ser humano está por encima de todo precepto cuando se trata de salvar, de curar, de dar vida. Al decir que el Hijo del Hombre es Señor del sábado, Jesús establece su autoridad divina sobre la ley. Y lo hace no desde la imposición, sino desde el servicio. Él no anula el sábado, lo cumple en su raíz. ¿Por qué? ¿Qué mejor manera de santificar el sábado que devolviendo al hombre su dignidad? Que alimentando al hambriento, que restaurando la humanidad herida. Jesús no vacía la ley. La colma de sentido. Esta escena es también un juicio contra la insensibilidad espiritual. Los fariseos no vieron el hambre de los discípulos, vieron una transgresión legal. No vieron necesidad, vieron falta. Esta miopía espiritual es peligrosa, porque convierte el corazón en piedra. Y cuando el corazón se endurece, ya no es capaz de sentir con el otro, de sufrir con el otro, de dejarse interpelar. Jesús, en cambio, ve al hombre en su totalidad y responde con compasión. Este texto nos enseña que la verdadera santidad no está en no cometer errores, sino en vivir según el corazón de Dios. Y ese corazón es misericordioso. Es un corazón que tiembla ante el sufrimiento ajeno, que se inclina ante el cansancio del otro, que se desvive por consolar, por restaurar, por liberar. Esta es la santidad que Jesús propone, no la de los impecables, sino la de los compasivos. La santidad de los que aman más que juzgan. Es interesante notar que Jesús no se deja atrapar por la provocación de los fariseos. No se enreda en discusiones estériles. Responde con sabiduría, con escritura, con autoridad. Esta actitud es una enseñanza sobre cómo enfrentar las críticas injustas. No con agresividad, sino con firmeza. No con orgullo, sino con verdad. Defender el bien no significa levantar la voz, sino saber sostenerse en lo verdadero con serenidad. En este evangelio también se anticipa la crítica que Jesús hará más adelante a los fariseos cuando les diga: ¡ay de ustedes, que diezman la menta y el comino, pero descuidan la justicia, la misericordia y la fidelidad! Ya aquí se prefigura esa denuncia. La de una religiosidad obsesionada por lo secundario que olvida lo esencial. Jesús no quiere cristianos obsesionados por los detalles, sino comprometidos con el amor. El hambre de los discípulos también simboliza el hambre de sentido que tantos experimentan hoy. Hambre de consuelo, de justicia, de esperanza. Y la Iglesia, siguiendo el ejemplo del Maestro, está llamada a alimentar a los hambrientos sin hacerles antes un examen de ortodoxia. El primer paso es el pan, es la acogida, es la escucha. Luego vendrá la luz de la verdad. Pero sin pan,
sin acogida, sin ternura, el Evangelio no es creíble. La referencia a David que hace Jesús tiene una doble intención. Por un lado, remite a una figura incuestionable para el judaísmo. Por otro, muestra que incluso en las Escrituras se reconocen excepciones ante situaciones de necesidad. Con esto, Jesús no destruye la tradición, sino que la ilumina desde una clave de lectura más profunda. Y esa clave es siempre el amor, que es el verdadero espíritu de toda la ley. Este pasaje también tiene una dimensión escatológica. Nos recuerda que en el reino de Dios los últimos serán los primeros. Y que muchas veces quienes se creían justos quedarán fuera. Porque lo que abre la puerta del reino no es el cumplimiento externo de normas, sino el amor activo, concreto, comprometido. Jesús no vendrá a preguntarnos si seguimos todos los preceptos al pie de la letra, sino si dimos de comer al hambriento, si curamos heridas, si amamos con obras. En definitiva, este pasaje nos coloca ante la disyuntiva entre una fe de control y una fe de compasión. Entre una religión de normas y una religión de gracia. Jesús nos invita a elegir el camino del amor. Aunque sea incómodo. Aunque implique romper esquemas. Porque solo el amor salva, solo el amor transforma. Solo el amor es digno de Dios. El sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Esta verdad, contenida en otros evangelios, subyace en Mateo. Dios no crea leyes para aprisionar, sino para liberar. Todo precepto divino tiene como fin último el florecimiento del ser humano. Por eso, cuando una norma se convierte en yugo, ha perdido su origen. Jesús viene a devolvernos esa libertad que solo el amor puede dar. Hoy, más que nunca, la Iglesia necesita ser escuela de misericordia. No una aduana espiritual que filtra a los que entran, sino un hospital de campaña que acoge al herido. Este pasaje nos recuerda que Jesús rompió esquemas para sanar, para alimentar, para restaurar. ¿Estamos dispuestos nosotros también a dejar los moldes por el bien del otro? El seguimiento de Cristo no es una lista de normas, sino una aventura de amor. Y como toda aventura, está llena de sorpresas, de quiebres, de decisiones difíciles. Pero también está llena de luz, de alegría, de plenitud. Porque donde hay misericordia, allí está Dios. Donde hay compasión, allí se hace presente el reino. Y donde hay amor, allí arde el fuego de la fe verdadera. El Evangelio de hoy nos devuelve a lo esencial. No estamos llamados a ser perfectos en la norma, sino fieles en el amor. No se trata de no fallar nunca, sino de tener un corazón que siempre busca amar más, comprender más, dar más. En este camino, Jesús es nuestro modelo, nuestro defensor, nuestro guía. Con Él, todo juicio se convierte en gracia. Toda condena en posibilidad de redención. Que esta palabra nos renueve en el deseo de vivir una fe viva, profunda, compasiva. Que dejemos atrás todo legalismo que oprime. Y abracemos una espiritualidad que libera. Porque la misericordia es el rostro más bello de Dios. Y cuando la vivimos, nos parecemos un poco más a Él. No olvidemos que Jesús no abolió el sábado, lo redimió. No vino a destruir la ley, sino a darle cumplimiento. Y ese cumplimiento se realiza en el amor. Todo en el Evangelio, todo en la vida cristiana, tiene que pasar por ese filtro. Esto que hago, esto que enseño, esto que defiendo, nace del amor y lleva al amor. Si no es así, no es cristiano, aunque tenga apariencia de religiosidad. Que esta palabra nos transforme.
que nos libere del fariseísmo que todos llevamos dentro. Y nos convierta en discípulos de la misericordia. Que nos haga valientes para defender la vida por encima de toda norma. Y humildes para reconocer cuando hemos juzgado sin compasión. Que el Señor del sábado, Jesús, nos enseñe a vivir en su descanso, en su ternura, en su gracia. Porque solo en Él encontramos la verdadera paz. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis deseándote un día lleno de bendiciones.